Muy buenas, bienvenidos a Empezando a Escribir, bienvenidos a este podcast, a mi podcast donde os hablo de literatura, de creatividad, de escritura, ¡Ay, que me pongo el micro mal, perdonad! De todo lo relacionado con este apasionante mundo creativo de escribir tus propias historias, tus libros, publicar, marketing, promoción, todo lo relacionado con empezar a escribir. Bienvenidos a Empezando a Escribir, como su propio nombre indica del podcast. Estoy aquí de nuevo con vosotros, amigos. Os pido de entrada, así brevemente, disculpas, porque están llegando los episodios, como quizás alguno me lo habéis dicho habéis contactado conmigo, están llegando un poco más tarde de lo habitual, o al menos no con la periodicidad que a mí me gusta y que solía mantener. El motivo es simple, amigos, y espero poder corregir esto pronto. No lo he dicho en este podcast, no lo he dicho en Empezando a Escribir, pero me he comprado una casa, me he comprado una vivienda, y tiene cierta relación con lo que hablaré hoy. Y ya os imaginaréis, me la compré en mayo, hace unos meses, y he estado bastante ocupado, aparte de todo lo que llevo a nivel creativo, pues ya sabéis, mis libros, mis publicaciones, mis podcasts y otros temas familiares y demás, y otros proyectos que os tengo que hablar en un futuro, pues he tenido todo el embolado, toda la faena y el trabajo de adecentar una casa nueva y tal, y he estado bastante liado. Espero volver a la periodicidad que tenía, empezando a escribir, y aquí estoy de nuevo con vosotros. Este es un episodio con dos contenidos, algo que me gusta hacer, creo que os gusta a vosotros porque tienen buena acogida. Os voy a hablar de la preventa de mi nuevo libro de terror de Hedor en Jackson Hole, del que todavía no os he hablado. La preventa está abierta y os voy a hablar brevemente sobre eso. Y también os voy a dar, evidentemente, un contenido de valor, un contenido que espero que os sirva. Y os voy a hablar en esta ocasión de dónde escribir, qué lugar, qué conseguir una zona, lograr un ritual y sobre todo un lugar físico donde poder escribir. ¿Cómo me lo monto? ¿Qué consejos os doy? Sé que puede ser problemático al principio encontrar esa rutina, esa naturalidad, podríamos decir, y todo, que comporta escribir con regularidad, conseguir escribir un libro más largo, obras de más extensión, y centrarnos en todo el ritual de la escritura y sobre todo desde el punto de vista de qué lugar es bueno, qué hábitos son buenos, relacionado sobre todo con nuestro entorno físico, cómo crear esas condiciones idóneas, por así decirlo, para que nuestra escritura fluya, para que no caigamos en la tentación de procrastinar. Ya sabéis, os voy a hablar de todo eso que creo que os va a interesar, y os hablaré, como os digo, de la preventa de Hedor en Jackson Hole. Hedor en Jackson Hole, mi bolsilibro de horror, de terror, que os voy a hablar luego de la preventa. Os digo brevemente así ahora al principio. Os aviso que la preventa ya está en marcha. Cuando grabo esto, la preventa en Gigamesh está desde el 11 de junio hasta el 15 de julio. Y si compráis mi nueva novela corta de terror, Hedor en Jackson Hole, si la compráis ahora, durante este periodo de la preventa, si hacéis la precompra ahora, os lleváis extras en exclusiva, os lleváis una sobrecubierta, os lleváis unos marcapáginas especiales. Luego os cuento más del libro en sí, de este proyecto, de mi primera incursión en el género del terror, y por qué os contaré un poco sinopsis, os hablaré brevemente de este nuevo libro, y también os pido, o al menos os aviso, que la preventa está en marcha y si compráis ahora el libro os llevaréis por tiempo limitado una serie de goodies extras que no están nada, pero que nada mal. Voy a hacer una pequeña pausa en este prefacio, en este prólogo de este podcast, esta entradilla que he hecho. Lo dicho, amigos, en breve os hablo del contenido de valor así un poco que quiero compartir con vosotros, todo el tema de cómo y dónde lograr tu ritual para escribir,
y huir de las garras de la procrastinación. Y también luego os hablaré un poco de la preventa con más detalle, de la preventa de mi nuevo libro, de la preventa de Hedor en Jackson Hole. Unos segunditos para daros un respiro que he arrancado quizás con demasiada fuerza y enseguida regreso. Bueno, amigos escritores, escritoras, aspirantes, personas que ya habéis publicado, personas que estáis comenzando, que ya tenéis más experiencia, que sois exitosos, ¿por qué no? Quizás estáis escuchando esto también. Personas, amigos, gente en general y buena gente en general que estáis escuchando esto también por curiosidad, porque también me lo decís a veces que algunos de los que escucháis pues no estáis ahora mismo escribiendo o no tenéis la intención, aquello perentoria de escribir, pero bueno, siempre os interesan las interioridades de cómo funciona todo esto y bueno, os comunico un poco mi experiencia que creo que puede ser interesante. En este caso, en este primer bloque de este episodio del podcast de Empezando a Escribir, como os he dicho, os voy a hablar de encontrar esa fórmula, de muchas personas me lo dicen o hay muchas personas, muchos aspirantes a escritores, que una de sus primeras barreras es encontrar el lugar, ya no solo el hábito en sí, sino el lugar físico donde poder escribir. Como sabéis, lo ideal es poder escribir con cierta regularidad. Es cierto que hay personas que tienen más compromisos, tienen menos tiempo libre y tienen que encontrar o deben buscar, y les es dificultoso bloquear unos tiempos, unas áreas de su vida para poder dedicarla a la escritura. Pero también es cierto que cuando se comienza cuesta eso, ¿no? Cuesta encontrar la rutina y encontrar el lugar físico. ¿Dónde lo hago? Si voy a escribir media hora al día, 1 hora cada 3 días, 2 veces a la semana, lo que vosotros podáis y el planning que más o menos os hagáis, que os he comentado aquí en Empezando a Escribir en algunos episodios varios consejos respecto a esto, pero básicamente es dónde lo hacemos, ¿no? Hay personas que tienen, como os decía, problemas con esto. Yo lo he tenido también en parte, porque hay molestias, hay que concentrarse para escribir, como sabéis. Así que os voy a dar unos cuantos consejos donde, pues eso, cómo me lo monto yo, qué ritual hago, qué entorno busco y cómo llevo a cabo para lograr mis cuotas de palabras y de esta forma pues publicar unos cuantos libros que he publicado ya, como sabéis. Es cierto que los bolsilibros son novelas más cortas, pero también publiqué Retro Gaming Tales, que es un libro más extenso de 300 y pico páginas. Llegarán en el futuro más cosas en las que estoy trabajando y básicamente he conseguido la rutina de escribir y sobre todo he conseguido encontrar los lugares o el lugar más adecuado para hacerlo. Así que os voy a compartir, espero que os ayude. Ya sabéis, los comentarios están abiertos. Aquí en iVoox, si me escucháis, en Spotify, en redes sociales, donde queráis que me podéis contactar, me podéis comentar cualquier cosa respecto a esto. Arranco. Supongamos que vamos a escribir todos los días o los días que tengamos programados, que podamos y demás, porque, como os decía, entiendo que hay personas que pueden dedicar más tiempo a la escritura y personas, pues por una serie de circunstancias que, bueno, tienen que dedicar algo menos. Eso ya estaría cerrado, más o menos tendríamos un planning, pues mira, puedo escribir una vez cada 2 días, 1 hora cada X tiempo, lo que sea, ¿no? Pero intentar mantener ese planning. Una vez que tenemos previsto ese calendario, por así decirlo,
y hemos hecho ya un cierto trabajo de planificación a nivel creativo. Imaginad que vamos a escribir un relato corto, ya tenemos más o menos el setting, o ya sabemos la temática, sabemos qué va a suceder, o hemos planificado más o menos una novela y vamos a arrancar a escribirla. Ya estamos en ese punto que tenemos que empezar a escribir de verdad y a vomitar, entre comillas, si me lo permitís, palabras, a empezar a escribir, a darle caña a ese proyecto. Y ahora lo que sucedería en este punto, es que necesitamos eso, tener la voluntad, la disciplina para lograr escribir las cuotas que hayamos previsto y conseguir una cierta productividad. Os he dicho aquí, en Empezando a Escribir, que es ideal que os pongáis retos y cuotas de palabras, o diarias, o mensuales, semanales, como lo queráis hacer, pero es bueno obligarse un poco y comprometerse a rendir. Esto de empezar, bueno, ya voy escribiendo y ya veremos, es complicado porque es fácil eso, que no tengamos la resiliencia, que no tengamos la fuerza de voluntad para poder acabar algunas obras que tampoco, sin ser tan largas o tan extensas, necesitan un tiempo y necesitan una rutina de escritura continua. Como os digo, una vez todo eso, necesitamos ese sitio físico concreto para empezar a volcar todas esas palabras que irán brotando de nosotros y empezar a completar, a ir dando forma a nuestra obra. Entonces aquí se podría decir que nos salen varias opciones, ¿no? Lo ideal sería pues tener un lugar dedicado completamente a la escritura. Imaginad en un mundo feliz y perfecto, que nunca suele suceder, ya sabéis, pues ese lugar, imaginad que tenéis una oficina solo para escribir. Cero distracciones, todo súper cómodo, vuestro aire acondicionado, todo bonito, a pedir de boca, donde os sentarais cada día, cada 2 días, cuando tuvieseis previsto, y escribierais, hicieseis vuestras jornadas de escritura de 2 horas, de 3 horas, de lo que sea necesario, de lo que fuera conveniente. Imaginad, ¿no? Eso suele ser difícil, por no decir que suele ser imposible. Os hablaba antes que me he comprado una casa, me he comprado una vivienda en un sitio más o menos rural, bastante rural en realidad, y es uno de mis objetivos también, en ocasiones, pues poder estar en un sitio tranquilo, que no hay ruido y todo esto, y poder escribir allí durante largas sesiones o durante temporadas. Pero bueno, esto ya os iré comentando, pero en teoría es lo ideal, ¿no? Tener un sitio donde poder escribir. En la vida real sabéis que esto no es muy común. Suele ser otras cuestiones de la vida diaria, los trabajos. Normalmente pues los escritores o los aspirantes a escritores tienen otro trabajo u otros trabajos, lo combinan con otros desempeños laborales, la familia, la pareja, obligaciones sociales, familiares, laborales, ya sabéis que es complicado. Entonces lo ideal sería eso, sería aislarnos completamente, pero eso es ciertamente complicado. Entonces hay escritores o hay personas que pueden llegar a producir con un cierto ruido y con personas a su alrededor. Yo lo envidio, y yo hace años sí que era un poco más así, pero con el paso de los años sí que necesito, como os digo, unas condiciones concretas para poder rendir escribiendo. Y sobre todo mucha atención y pocas personas o cosas o ruidos que me distraigan. Os digo algunos casos, por ejemplo, así graciosos. Joaquín Sabina, que a mí me gusta mucho este escritor y compositor y cantante, o letrista y cantante y demás. Se dice que en su día pues escribía mucho en bares de copas en Madrid. Sabéis que Sabina está muy vinculado a Madrid. Y bueno, muchas grandes canciones suyas se dice, está más o menos documentado, que las escribió pues en sitios con un montón de gente hablando, gritando, bebiendo. Y él era capaz de aislarse y escribir, pues no sé en qué estados lo haría, pero escribir esas letras tan increíbles de algunas de sus canciones, que ya sabéis, que algunos conoceréis. Yo eso lo envidio, y también depende un poco de la persona, ¿no? Habrá personas que son capaces de, pues a lo mejor encerrarse en una habitación en su casa, y aunque su familia, su mujer, sus hijos, lo que sea, sus padres, sus abuelos, quien sea, esté por ahí haciendo otras cosas, haciendo ruido, con televisión, con diferentes
avatares de la vida diaria y son capaces de encerrarse ahí, hacer ruidos sordos a todo eso y concentrarse y escribir. Estoy pensando en otro ejemplo de gente que ha escrito en condiciones no muy favorables, o cuanto menos un tanto especiales. Evaristo, de la Polla Records, a mí es un grupo de música que me gusta mucho. Se dice, también está documentado, se ve que ha escrito algunas canciones en puertas de hoteles o hostales. Cuando iban de gira o estaban por ahí, se le ocurría alguna canción, alguna letra concreta, y en estados un poco, habría que verlo, ¿no? Pues ha llegado a escribir en una puerta, ¿no? No tenía el papel en ese momento, esto hace años. Y son casos así, que lo digo en plan un poco de broma, pero para que veáis que hay personas que son capaces de escribir y dar buen material en condiciones de su entorno no muy favorables. Pero creo que no será nuestro caso, que suele ser complicado que esto sea así. Así que como escritores necesitamos un cierto aislamiento, al menos cuando estamos evidentemente en el proceso de la escritura en sí. Esas horas, ese trabajo concreto que hagamos, los días que podamos hacerlo y que debamos hacerlo, es necesario apartarse un poco del mundanal ruido, como se suele decir, y centrarnos en nuestro propio mundo, ¿no? Adentrarnos, al menos temporalmente, en esos mundos ficticios que tenemos en la cabeza y que estamos desarrollando en ese proyecto concreto. Yo creo que casi todos los que me escucháis y las que me escucháis estáis en mi barco, que necesitáis una cierta tranquilidad, un entorno concreto de pocas distracciones, ruidos, interacciones familiares cercanas y demás. Yo creo que casi todo el mundo lo necesitamos, ¿no? La gran mayoría de los escritores lo necesitamos. Yo lo que te diría es que lo mejor es que te pires. No que te vayas de aquí, de escuchar este podcast, sino, ya me entiendes, ¿no? Lo mejor es que te vayas. O sea, cuando tengas que escribir es mejor irte a otro lugar. Si tienes que conciliar, como decía, con la familia, con tu pareja, con los niños, aunque sea cual sea tu caso, ¿no? Con personas a tu cargo, lo que se tercie, yo te diría que bloquees y reserves un área de tiempo que puedas para la escritura, para desarrollar eso que te gusta, que es escribir. Hay personas, como os digo, que se meten en una habitación, piden no ser molestados durante una hora o se pacta con la familia, con los familiares, amigos, pareja, si compartes piso con personas, lo que sea, que no se le moleste, pues imaginad, mira, yo del jueves y el martes escribo de 6 a 7 o de 6 a 8, lo que sea, el horario que sea, y por favor, estoy escribiendo, estoy concentrado ahí, no me molestéis y demás. Yo creo que hay gente que lo hace, consigue y tal, en su casa, con tranquilidad, pero es complicado porque, y sin acusar a nadie, las personas que no son escritores o que no tienen al menos quieras que no, tienes ese ahínco por escribir, ¿no? Tienes esa llamada, por así decirlo, creativa. Y quien no lo son, tu entorno familiar, afectivo, lo que sea, es difícil que entiendan del todo la labor que eso supone. Igual están contentos, pues que la persona tal que quieren, que tal, se escriba, publique libros, pero en el día a día, si un escritor o una escritora tiene que escribir, es complicado, pues ya sabéis, porque parece que se centre la atención hacia la escritura y no hacia el resto de las personas. Es complicado que esas personas, sin acusar ni hacerlos culpables de nada, como os decía, te entiendan. Un escritor lo sabe que necesita ese bloqueo temporal, ese tiempo para él, para escribir y tal, y luego puede ser tan feliz con su familia, con quien sea, pero luego puede socializar lo que se tercie, pero necesita esa soledad, esa tranquilidad y ese aislamiento para no ser molestado. Y esas personas igual tendrán tentaciones para molestarte, si no molestarte, importunarte, aunque ellos no crean que te están importunando, pues yo qué sé, llamadas de teléfono, aspectos que pueden considerar urgentes y mega importantes y cuando en realidad pues a lo mejor no lo son. Así que yo te recomiendo que te vayas. Es mejor que cuando vas a escribir te busques un lugar, un entorno fuera de tu casa. Así esas personas saben que si tú vas a estar con ese tiempo bloqueado 1 hora, 2 horas, 3 horas, una mañana, una tarde, lo que se pacte, lo que se consiga, lo que se llegue a un acuerdo, lo que sea, que tú te vayas, tú no estés esas horas, entonces estás escribiendo y esas distracciones no van a llegar a ti.
Entonces nos iríamos a dónde irse, dónde os puedo recomendar o qué opciones tenemos para evadirnos un poco ese rato. Y os he dicho que lo ideal es un lugar, una oficina, imaginad otro piso, puestos a pedir, pues un piso donde pudiéramos escribir. Eso no es fácil, amigos, ya sabéis, no suele ser lo más común. Si somos escritores, es por definición que somos pobres. Es un cliché, pero suele ser así. Y necesitaremos agudizar el ingenio porque difícilmente tendremos un lugar así habilitado al efecto nuestro, de nuestra propiedad, con todas las condiciones que queramos, que sean de nuestra propiedad y donde podamos ejercer esa profesión. Así que alternativas más low cost que os propongo para lograr ese lugar donde podréis escribir a diario, cada 2 días, cuando tengáis planificado el asunto, esas horas que necesitáis hacerlo porque estáis inmersos en la escritura de una novela, de un relato, de lo que sea, de unos poemas. Yo, alternativas que os doy y consejos, uno de ellos, por ejemplo, es el coche. Igual a alguno le puede sonar muy marciano, se puede llevar las manos a la cabeza, pero nuestro coche. Casi todo el mundo suele tener coche, o gran parte de la población, aun siendo pobres, tenemos coche, y puede ser nuestro vehículo un poco de las ideas. No solo nos puede llevar a lugares, o en este caso, en lugar de llevarnos a lugares físicos, puede hacerlo también a niveles imaginarios, a llevarnos a lugares mentales. Y el coche es un lugar donde podemos tener tranquilidad. Pensadlo. Dejadme desarrollar esto porque igual estáis diciendo, ¿estás loco, Alfonso, y tal? Esto no me suena muy normal. Dejadme que lo desarrolle y quizás sea por mi parte este descubrimiento, por así decirlo, del coche para escribir, como un lugar para escribir, sea una deformación mía, así como turista y que me gusta mucho viajar, como algunos sabéis, y he hecho muchos viajes y demás. Y he usado en ocasiones el coche para hacer turismo, hasta cierto punto, en plan vehículo camperizado, en plan como si fuera una furgoneta camper o una autocaravana. Entonces, sí que tengo más la conciencia de que el coche es como una pequeña casa. Salvando las distancias, puede ser nuestro pequeño hogar o nuestro pequeño refugio temporal. Así que escribir en el coche yo de verdad os lo recomiendo y puede ser una alternativa buena. Igual decís, ¿qué hago yo en medio de la carretera o parado, aparcado ahí con el coche, que está pasando la gente, que un tío está aparcando, que me va a dar un golpe, que me hacen luces, que alguien me roza el espejo retrovisor, que me pegan un golpe a la ventanilla? No me voy a concentrar en el coche, Alfonso, podéis pensar. No lo veo nada factible esto que me estás proponiendo. Bueno, en el coche podemos buscar unas condiciones adecuadas para poder escribir con tranquilidad en un entorno donde nadie nos va a molestar. Una de las opciones que yo os recomiendo es un centro comercial. Por ejemplo, si vivís en una gran ciudad, o yo, por ejemplo, pues vivo en Barcelona, aquí al lado en Cornellá, actualmente al lado del Hospitalet de Llobregat, Barcelona, que está muy cerca, todo está muy transitado, hay muchos coches, es difícil aparcar. No son lugares, depende de donde viváis también, donde puedas aparcar en el coche en un lugar tranquilo, en la naturaleza, donde sea, y sin mucho desplazamiento puedas escribir, puedas hacer tu cuota de palabras, tu labor de escritura. Yo recomiendo eso, un centro comercial, por ejemplo. Seguramente si estáis en este caso de que no tenéis un lugar bueno en el coche donde poderos escribir, un centro comercial. Os vais a un centro comercial que esté cerca y podéis aparcar en un sitio hay muchas plantas en muchos centros comerciales, lugares de aparcamiento muy discretos que no estén cerca de las entradas del centro comercial, de los ascensores, evidentemente de las entradas y salidas de vehículos. Hay muchos lugares, como sabéis, en los aparcamientos de los centros comerciales y lugares similares donde podéis estar aparcados sin molestar a nadie, con vuestro portátil escribiendo. Ahí nadie os va a molestar. Yo he escrito, muchos de mis libros los he escrito en el coche, en mi coche. Sí, creo que os lo he dicho en alguna ocasión aquí, y igual os parece raro. Pues es un lugar, yo me voy a escribir 3 horas. Te vas en el coche, me voy a El Corte Inglés, por ejemplo, aparco en un sitio donde no hay cero molestias, o sea, no salen ni entran coches, porque hay algunos lugares de los grandes parkings donde no hay vehículos prácticamente. A lo mejor puntualmente en Navidades o una campaña de rebajas sí que hay más movimiento, pero si no hay una tranquilidad total. Tú estás en el coche, encerrado dentro del coche, si hace falta pones el aire acondicionado, lo que sea, nadie te va a molestar y tú escribes tus 2-3 horas ahí con toda tranquilidad. Además, en un centro comercial tenemos lavabo.
tienes que ir al lavabo, pues vas al lavabo, continúas en el coche ejerciendo tu actividad. Yo os digo, uno de los lugares donde se puede escribir, donde encontrar ese entorno, esa rutina y sobre todo el lugar físico donde escribir sin ser molestados, es tu coche. Usado bien, hay gente a lo mejor que no le gustará, pero yo te propongo que lo pruebes. Ves a tu coche y escribes. Yo de hecho tengo, incluso a lo mejor el coche podéis decir, Alfonso, yo voy a escribir, yo que sé, quiero escribir 4 horas por la mañana o por la tarde, por la noche, lo que sea, y el coche podría ser una opción, pero la batería del portátil no me va a durar. Yo que sé, imaginad que tenéis un portátil viejo o que tenéis este problema de energía, ¿no? Pues yo incluso tengo una batería portátil. Hay muchas opciones de batería portátiles y yo tengo una autonomía de energía, o incluso podemos conectar nuestro portátil al coche con el mechero, con el motor encendido. Hay una serie de opciones. Esto sería ya desarrollarlo más por mi parte, pero quedaos con eso, quedaos con la posibilidad de escribir en vuestro coche. Igual podéis ir cerca de vuestro domicilio en vez de en casa, que igual os molestan, os distraen y tal, a familia, amigos, pareja, lo que sea, podéis coger vuestro coche, 2, 3 horas, 4 horas, lo que vayáis a escribir, os metéis en él y os ponéis a escribir. Dais un paseo, podéis ir al lavabo, centro comercial, lugares así que son gratuitos, libres y que no estamos haciendo nada malo. No estamos haciendo nada malo. Paso página del coche. No sé si os he dejado un poco con el culo torcido, un poco sorprendidos. Otro lugar que os propongo, os he dicho que os vayáis, que es mejor normalmente que os fuerais de casa un poco, ¿no? Porque es difícil para nuestro entorno familiar entender que estamos escribiendo y que necesitamos esa atención. Y no la necesitamos un día, la necesitamos mucho tiempo, meses, depende de lo que estemos haciendo. Un escritor pasa muchas horas escribiendo y esas horas necesita soledad y 0 distracciones, es lo ideal. Otro lugar para escribir, que igual os suena mejor que el coche, si os ha asustado un poco el tema del vehículo, igual no tenéis coche. Oye, Alfonso, es que no tengo coche, soy una persona que uso transporte público. Oye, pues que puede ser perfectamente también. Bibliotecas. Bibliotecas evidentemente es otra opción para escribir. Algunas de mis novelitas, de mis libros, los he escrito en bibliotecas, enteramente, en una biblioteca o en un par de bibliotecas, incluso en 3 diferentes. Depende de la zona que seáis, si hay muchas o pocas bibliotecas, si tenéis una biblioteca muy cercana o muy lejana, igual vivís en un lugar, yo lo entiendo que es más complicado. Pero bibliotecas, por suerte, bibliotecas públicas y gratuitas, hay muchas y es una opción muy interesante, Y escoger el hábito también. El hábito no es solamente el hábito de la escritura en cuanto a las horas, el tiempo que le dediquemos, sino el hábito de un lugar. Es un hack a la mente. Si tú vas cada día a tu coche y escribes durante X tiempo, cada 2 días, cada 3 días, lo que tú tengas planificado, coges ese hábito. Ya cada día vas a ir al coche y vas a relacionar ir al coche, o en este caso ir a la biblioteca y escribir. Y yo lo he hecho, os lo recomiendo, una biblioteca. Es cierto que hay bibliotecas y bibliotecas en cuanto a tranquilidad. Yo, por ejemplo, aquí en la zona donde estoy, en Cornellà de Llobregat, voy a algunas de Hospitalet, voy a algunas de Cornellà, puedo ir incluso con el coche a otras cercanas, en Sant Boi, en muchas localidades en Esplugas de Llobregat. Hay muchas opciones. Aquí la verdad que por suerte hay muchas bibliotecas en esta zona de Barcelona, de Cataluña en concreto. Pero ya os digo, hay algunas bibliotecas que son más ruidosas, es cierto, ahí es más complicado. Debo reconocer que en algunas bibliotecas hay muchos niños y, claro, esas criaturas sin querer hacer daño a nadie, pero pegan muchas voces en ocasiones y tú estás ahí tratando de escribir un libro o algo y es complicado. Pero por regla general yo creo que vais a encontrar o podéis encontrar una biblioteca que sea relativamente silenciosa. Y también hay que decirlo, hay bibliotecas lo suficientemente grandes para tener diferentes áreas. Hay áreas más concurridas, pues yo qué sé, si te pones cerca de donde están los bibliotecarios, las personas que trabajan allí, pues igual llaman por teléfono, vienen personas a preguntar algunos asuntos. Ahí os van a molestar más algunos ruidos o algunas conversaciones
os pueden molestar hasta cierto punto. Pero hay otros lugares, otras plantas, en ocasiones hay diferentes plantas, dependencias en la biblioteca, donde podéis escribir. Y os digo la verdad, yo no lo he hecho, pero a lo mejor en un futuro lo hago. Pues directamente hablar con las personas de la biblioteca y decirles la verdad. Oye, mira, estoy escribiendo un libro, soy un autor que he publicado estos libros, tal. Tampoco, no, a lo mejor no somos nadie importante o mega conocido, pero bueno, ya tenemos una carrera detrás. Y pedir amablemente, igual te dan una sala durante un tiempo, porque en ocasiones, en muchas bibliotecas, como sabéis, tienen salas cerradas con llave, pequeñas, más grandes, como habitaciones, y tú podías estar ahí escribiendo sin que nadie te molestase. De todas formas, como os digo, no es necesario. Yo he encontrado varias bibliotecas donde hay tranquilidad, la suficiente tranquilidad. No hay gente pegando voces, nadie te va a molestar, puedes conectar, si estás con tu portátil, en este caso escribiendo, pues a la red eléctrica. Ahora, por ejemplo, que llega el verano, hay aire acondicionado. Hay comodidad, hay las condiciones necesarias para que estemos escribiendo y para que desarrollemos esa labor que queremos hacer de escribir con el entorno adecuado. Bibliotecas, yo os lo digo, no lo descartéis, depende de vuestro caso, pero es otra opción. Yo es lo que más uso últimamente, es el coche o bibliotecas. Ahora, como os digo, con la nueva casa, este entorno rural que estoy habilitándome, que no me voy a ir a vivir allí completamente ya, pero bueno, puedo usarlo también para hacer sesiones de escritura de 15 días, un mes o incluso más largas, y allí más concentrado, con toda tranquilidad, y es una cosa que puedo usar en el futuro. Pero bueno, lo que os quiero comunicar a vosotros es que esas opciones, ¿no? En casa, como os digo, bibliotecas, coche, tenéis que buscar ese lugar ideal donde no se molesten y donde no se enfadéis, porque esto lleva a enfados en ocasiones. Si tú quieres escribir y te están importunando, o tú te sientes importunado, te sientes molestado, no puedes desarrollar esa actividad, sientes frustración, ¿no? Y podemos relacionar sin querer el hecho de intentar escribir con una frustración, y no es lo que queremos, la verdad, no es lo más interesante. Otra opción que os doy y que yo tengo que desarrollar más, lo he hecho muy puntualmente, lo reconozco, no he escrito ningún libro entero ni grandes extensiones de mis libros en esta opción. Escribir al aire libre. Escribir al aire libre está bien también. En ocasiones es cierto que si hace mucho frío o hace mucho calor o en condiciones climatológicas muy extremas, evidentemente no es muy recomendable estar a menos 20 grados y helándonos ahí con el ordenador tecleando ahí sin manos, ¿no? O sin dedos, con los dedos congelados, ya sabéis. Ya me entendéis, ¿no? Bromas aparte, es algo que no he explotado tanto, pero lo he hecho y lo tengo que desarrollar más. En ocasiones, en primavera, en otoño, en estaciones, depende de dónde estéis también y qué clima tengáis allí, ¿no? Pero se está muy bien al sol o una sombra al aire libre que te dé un poco el aire en un banco. Siempre hay lugares no muy concurridos, que no en vuestra ciudad, en vuestro pueblo, donde estéis, que no hay gente que os va a molestar mucho o casi nada. Entonces, escribir al aire libre, yo lo he hecho en ocasiones, incluso no solo escribir, sino corregir. Ya sabéis que no solamente es escribir en sí, sino el proceso hasta que sacamos un libro implica muchas cosas relacionadas, correcciones, ediciones, reescritura, repasos, un montón de cosas, ¿no? Y hacerlo al aire libre sí que es interesante. Hay personas, incluso yo no lo he hecho, tengo por ejemplo una tablet que suelo usar muy poco, pero hay personas que se llevan una tablet que pues sabéis que pesan muy poco y demás, según qué modelos, la puedes llevar en casi cualquier lado, que igual es más engorroso para algunas personas llevar el portátil, o según qué portátil tengan, si es muy pesado y de voluminoso y demás. Y llevar una tablet pues es interesante. Y hay personas que conectan, pues creo que por USB o por Bluetooth la tablet a un teclado, y puedes escribir en la tablet también, en la nube. Igual no es tan cómodo como hacerlo en tu ordenador, pero estaría vinculado a escribir al aire libre. Puedes llevarte a lo mejor una tablet y escribir. Yo a veces, os sonará un poco marciano, como os decía antes, pero también, no escribir, pero he estado editando cosas con el móvil al aire libre. Igual estás ahí en el móvil y estás en la nube editando o repasando algunas cosas, algunas comas, algunas cosas. En ratos libres sí que va bien. Y escribir, yo he escrito, yo a veces tengo un portátil ligero en la mochila, que pesa cosa de 1 kilo y poco,
y te lo llevas a cualquier sitio y puedes escribir al aire libre ratos. Igual no haces sesiones tan largas, pero creo que esto es muy bueno también y yo tengo que implementarlo, como os decía, más, porque sabéis que en ocasiones escribir es malo el tema de que no te dé el sol, que estés tan encerrado, como os decía, por ejemplo, en la biblioteca ahí metido o en vuestra casa donde podáis. Pues que estar ahí es bueno, que os dé un poco el aire, que os dé el sol, este contacto con la naturaleza o al menos con no estar encerrados, creo que es bueno. Así que escribir al menos parcialmente en la calle, al aire libre, siempre evidentemente buscando un lugar que sea idóneo, un parque no muy transitado, y en ocasiones lo podemos usar, lo podemos complementar con dar un paseo. Así andamos, hacemos cierto ejercicio y si estamos escribiendo mucho es bueno, como sabéis, que te dé el sol, que pues complementarlo evidentemente con otras actividades, que el cuerpo tenga cierta actividad, hacer deporte o lo que sea. Y podemos implementarlo, dar un paseo hacia un parque, hacia un lugar tranquilo, hacemos ese paseo, escribimos 1 hora o 2 y luego volvemos. Y es interesante, es algo, como os digo, que os estoy dando yo el consejo, pero hasta yo me lo tendría que aplicar. Voy a ir cerrando, amigos, porque veo casi 35 minutos, si no me engaña aquí la grabadora, y quiero hablaros de la preventa de mi nuevo libro de Door en Jackson Hole, mi nuevo libro de terror con una cubierta sensacional del maestro Enric Torres Prat. Ahora os hablaré de ello. Pero voy a ir cerrando esto así brevemente. Tenía así una escaleta, tengo una escaleta y un guión de lo que os estoy contando más o menos. Y otra de las cosas es los posibles distracciones que tiene vinculación evidentemente con el entorno que estamos buscando ideal a nivel físico, donde escribir y donde poder desarrollar nuestra actividad creativa, en este caso de la escritura. Y, por ejemplo, son los ladrones de atención dentro del coche o en la biblioteca o al aire libre o en casa, si lográis tener unas horas que estáis solos, que podéis tener la atención total hacia la escritura. Estos ladrones de atención o estos posibles impedimentos que nos pueden salir, pues bueno, hay gente más sensible que otra. Por ejemplo, a los ruidos, hay gente que le gusta ponerse música para escribir, es muy común. A mí no me gusta, por ejemplo. Entonces, si hay ruidos, si en la calle hay gente gritando, cualquier cosa, pasan ambulancias... No sé, esto ya es una cuestión de sensibilidades, pero los ladrones de atención, en este caso cuando estamos escribiendo, imaginad que hemos encontrado este entorno, ya puede ser la biblioteca, el coche, en la calle, en vuestra casa, ya tenemos el lugar, pero tenemos que tener cuidado con esos ladrones de atención. Ya os digo que hay sensibilidades, hay personas que pueden evadirlos más o no les prestan tanta atención. Otros escritores y tal son más, sensibles a ese tipo de cosas. Y yo, por ejemplo, el móvil e internet, es que creo que es bastante lógico, hay personas que igual lo pueden compatibilizar. Yo lo tengo evidentemente en modo avión, silenciado y en modo avión. Cuando estoy escribiendo, pues bueno, tienes el móvil ahí en el bolsillo o donde sea, o en la mochila o en el coche si estáis en el coche o donde sea. Pero el móvil, evidentemente, que os distraiga cero. Hay personas igual que sí lo pueden tener, si hay una notificación urgente o están esperando una llamada muy concreta, bueno, si le corta la escritura un momento, ¿qué se le va a hacer, no? O puede ser algo familiar o has quedado para algo en concreto, bueno. Pero en principio el móvil creo que es algo inevitable o debería ser inevitable o más que conveniente que esté apagado, amigos, o que esté... Yo lo pongo en modo avión, lo tengo en modo avión y estás escribiendo, pues 2 horas escribiendo, 1 hora y media, haces tus sesiones y tal, y el móvil no te distraiga. Hay escritores que en estos ladrones de atención, que una vez encontrado el lugar donde estamos escribiendo, pueden darse estos ladrones de atención. Hay personas que internet ya no pueden, o sea, prefieren escribir, que es bastante respetable. Yo lo he hecho en ocasiones, hace tiempo, pues no tener internet, entonces escribirse en internet para evitar distracciones. En el plan, pues no voy a abrir una página web, sin querer me he metido en una red social, me he ido de madre, por así decirlo, se me ha ido un poco la olla y yo estaba escribiendo, pero sin querer abrí una pestaña del navegador para consultar, yo qué sé, un sinónimo o algo de documentación o cualquier cosa necesaria que quieras saber en ese momento, que no debería ser así, eso debería ser un trabajo que hagáis antes o después, pero que hay personas que el tener internet les lleva a que se vayan, se meten en una red social, de una cosa les lleva a la otra y tal, y al final esas 2 horas que iban a hacer de escritura, se desvanecen por eso, por la atracción de internet, en este caso no el móvil,
sino en el propio ordenador donde estén trabajando. Y bueno, yo lo entiendo, hay gente que pone el ordenador en modo avión o desactiva internet. Yo lo he hecho en ocasiones también, que no he tenido internet por algún motivo concreto, que suele ser raro, ya sabéis, pero aprovechas para escribir. Pues tienes tu documento y eso está ahí offline, por así decirlo. Yo sí que os recomiendo, y sabéis, personalmente escribo en la nube, por backup y por seguridad y por todo, pero bueno, hay momentos que a lo mejor hay personas que pueden escribir sin internet, sobre todo para evitar distracciones. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo sí que puedo y os recomiendo que, bueno, pero esto ya os digo que son ladrones de atención y hay diferentes sensibilidades. Puede haber otros de ruido. Yo, por ejemplo, si hay sonidos mínimos no me molestan. Pero, por ejemplo, si hay conversaciones yo no puedo. Hay personas que sí que pueden aislarse de eso, incluso pueden dormir con conversaciones. Yo no puedo. O sea, la mente sin querer va a esa conversación y presta atención. Entonces, claro, puedes escribir, sí, pero tienes que estar todo el rato aislándote de esa conversación o de esos ruidos, y claro, eso te genera un trabajo extra de centrarte cuando, si no hubieran ruidos, esas conversaciones, o tú esas conversaciones no las oyeras, o no las entendieras, porque a mí me ha pasado también conversaciones no muy altas, por ejemplo, en Japón. Claro, yo como no me entero de lo que están diciendo, pues entonces no te molesta, pues lo oyes más o menos bajo, pero si entiendes el idioma, sin querer, mi cerebro, a lo mejor el vuestro no, busca esa conversación y busca entenderla y te resta la atención de la escritura. Voy a ir acabando amigos. Ya os he hablado de lugares donde voy acabando, al menos de este bloque, de este primer bloque, de este contenido de valor. Ahora os hablaré en breve de Edor en Jackson Hole. Pero esto no viene muy al caso, he hecho aquí la escaleta, pero bueno, lo voy a decir. Ponte pequeños premios, también vinculados al lugar, por así decirlo. Puede parecer una tontería, pero funcionamos a nivel inconsciente por metas y premios. Quizás sea por nuestra educación, por nuestras costumbres familiares, arraigadas y demás que nos han ido metiendo desde pequeños, pero es un poco, pues, niño, saca buenas notas y te regalaremos tal, o te irás de viaje a tal, o harás no sé qué. Pues haz algo parecido contigo mismo. Es otro consejo que os puedo dar. Pues yo que sé, una cena en un sitio caro, date un pequeño placer, un pequeño capricho, algo que esté vinculado a escribir. O mira, si acabo esta semana, hago toda esta rutina de escritura que os estoy diciendo en este lugar, completo este número de palabras, este número de páginas, lo que tengamos pensado, pues ahora me voy a dar este premio tal. Que son premios, son chorradas a veces, pueden ser algunas tonterías casi, que los podríamos hacer sin haber cumplido ese objetivo de escritura. Pero es interesante hacerlo porque te sabe mejor, ¿no? Mira, he acabado este libro y ahora voy a hacer esto, me doy a mí mismo este premio. Es un incentivo, es un incentivo que algunos podéis considerar que es un poco estúpido, pero no sé si a nivel subconsciente funciona y te hace también, pues, tener una motivación extra. No viene mal, pequeños premios, son chorradas, pero bueno, va bastante bien. Luego, aparte del lugar, y ahora para ir finalizando de verdad con este bloque, aparte del lugar que lo hemos encontrado y demás, que lo podéis buscar, os he dado varios ejemplos, varias opciones, algunas de las que utilizo yo, y sabéis que estoy publicando bastantes libros, la verdad que en este caso puedo predicar con el ejemplo. Saco mínimo 4 libros al año, vale que son a lo mejor de 100 páginas, pero bueno, está todo, un trabajo ahí de corrección, de publicación, de escritura, he sacado ya en poco tiempo, desde el 2022 que estoy escribiendo y publicando, he sacado un montón de libros ya, o sea, he conseguido esa rutina, sin echarme flores, pero ya me entendéis, ¿no? Que creo que puedo hablar desde el ejemplo, o al menos que he conseguido ya unos ciertos niveles de compromiso y he tenido que buscar esos lugares físicos de los que os estoy hablando para poder escribir. Para finalizar ya, no tengas demasiados compromisos sociales esas semanas o esos meses de la escritura. Sé que puede sonar a veces ermitaño, muy retraído, pero ayuda mucho, pues, quitarte en la medida de lo posible de eventos sociales. No todos, no digo que todos, pero cenas, citas, ir al cine, reuniones con amigos. Todo eso puede apartarte del foco.
tómatelo también como premio, posponlo como un premio, como os decía antes, podemos unir esas dos cosas, esos dos consejos. Es complicado porque algo, quieras que no, aunque sea una tontería, dice, mira, voy a ir al cine o lo que sea, bueno, pero ya en tu proceso de escritura influye eso, porque de la medida de lo posible, o también esto os lo he comentado en otros episodios de Empezando a Escribir, hazlo, por ejemplo, por la mañana, ¿me entendéis? ¿No? Hazlo, por ejemplo, por la mañana, puede ser interesante. Escribe siempre por las mañanas, si te es posible, entonces las tardes o esos compromisos que surgieran, los puedes abordar ya con la faena hecha, con tu cuota de palabras que hayas planificado, tu cuota de trabajo de escritura. Yo os digo que va bien. Por ejemplo, estáis inmersos, pongamos 3 meses más duramente escribiendo. Lo que estéis en ese momento, pues vuestra pequeña novela corta, vuestra colección de relatos, vuestras poesías, lo que sea, ¿no? Pues esos meses bloquearlos y tener, o tratar de tener, es lo que os recomiendo, tratad de tener pues menos compromisos familiares, a veces son chorradas que puedes un poco evitar y sin volverse una persona completamente asocial, ya me entendéis, pero bueno, intentar rebajar al menos esa cuota de interacción con personas y demás para estar más centrados en la escritura. Y todo esto que os estoy contando es solo mi opinión, son solo mis humildes consejos. Tú mismo tienes que encontrar tus propios hacks, tus propios trucos, tus propios lugares ideales para poder escribir, para poder desarrollar esa actividad creativa tan bonita y tan gratificante cuando lo encuentres. Yo he encontrado mi ritual, por así decirlo, lo quiero desarrollar y evolucionar más, pero ya tengo mi ritual, mi espacio, mi rutina en la que logro estar concentrado. Cuando logres producir X palabras y páginas, cuando consigas cerrar una serie de proyectos y lo hagas con una cierta naturalidad, ya has cruzado una línea, ya has pasado como una meta para bien. Lo puedes hacer más veces, lo puedes sistematizar, lo puedes incluso mejorar el proceso. Es una rutina y tu cerebro sabe que es asumible. Si yo ahora tengo que escribir tal libro, aunque sea más extenso, voy a escribir un libro de 500 páginas, pues bueno, voy a tardar más meses, pero lo voy a escribir. Y sé que lo voy a hacer. Eso es muy importante cuando logréis hacerlo una vez, incluso 2, 3 veces, ya es verdad que siempre hay que estar encima y hay que estar siempre pues trabajando en ello, pero vais a pasar esa línea, ¿no? Y en los lugares donde lo hagáis ese ritual, ese lugar, todas esas condiciones de las que os estoy hablando un poco para que logréis la escritura y logréis terminar vuestras obras, son importantes. Una vez que lo logréis, ya veréis que es muy bonito, muy gratificante, como os decía, y ya lo vais a poder replicar muchísimas veces. Hasta aquí este primer bloque. Disculpad por el tocho, espero que os haya gustado. Y ahora os voy a dar un momentito de descanso, unos segundos aquí de música, y voy a hablar de Hedor en Jackson Hole, que tengo muchas ganas, de mi nuevo libro, el bolsilibro, la novela corta, de ese tal Alan Dick Jr., que está publicando tanto últimamente. Ya sabéis que escribo con seudónimo. Y el número 2 de mi colección miscelánea, novelas cortas, en este caso, de diferentes géneros, y esta vez, este mes de julio, tocará el turno al terror con Hedor en Jackson Hole, que está en preventa en Gigamés desde hace pocos días, y os voy a hablar de eso, de un poco del libro, de la preventa, y os voy a dar información. Así que enseguida regreso. Amigos, Hedor en Jackson Hole, qué contento estoy animado, porque va a salir mi nuevo libro,
va a salir, es el tercer libro que sacaré este año, el tercer bolsilibro, ya sabéis, este formato pequeñito emulando a la literatura de kiosco española de hace muchas décadas, esos libros pequeños, manejables, baratos, divertidos, que salen rápido. Y pues eso que estoy experimentando, estoy sacando uno cada 3 meses, como ya estaréis al tanto, y este 2024 saldrán 4. Este Hedor en Jackson Hole es el tercero. Ya sabéis que saqué en enero Vance Loringan, mi western, el número 1 de la colección Miscelánea. En abril, para San Jordi más o menos, salió El Sistema Definitivo, que fue el número 5 de mi colección Sci-Fi, de ciencia ficción. Y ahora, en julio, 3 meses más tarde, llegará el turno de Hedor en Jackson Hole, que será, como os decía, el número 2 de la colección Miscelánea, de mi colección Miscelánea, dedicada a novelas cortas, historias autoconclusivas de diferentes géneros. He tocado ya el western, esas novelas del oeste, y ahora es la primera novela que escribo de terror. Esto me va bien para ir cambiando de géneros, así que, pues bueno, me envalentoné para escribir una novela de terror que va a ser publicada en breve. ¿Qué pasa con la preventa? ¿Qué pasa con Gigamés? Podéis ir a gigamés.com/libro/Hedor en Jackson Hole, pero es un poco largo y complicado. Os dejaré pues el enlace de la preventa aquí en las notas de este programa, si lo escucháis en YouTube o en iVoox o donde sea, en Spotify, Apple Podcast, donde sea que lo escuchéis, podéis ir ahí abajo, darle clic y os llevará a la página de Gigamés, donde se están encargando de la preventa. Gigamés, como sabéis, me hace un poco pues las veces de distribución, o es mi distribuidora principal, por así decirlo, o el lugar donde vendo mis libros, tanto en su librería física en calle Bailén de Barcelona, al lado de Arco de Triunfo, como en su web, gigamés.com, están todos mis libros disponibles. Y también se encargan siempre ellos de manejar y de pues llevar a cabo la preventa, que siempre, bueno, les agradezco, ya os lo he dicho muchas veces, que pues estar en un sitio tan chulo como Gigamés, en el templo que le llaman, y bueno, todo el prestigio que tiene Gigamés tras tantos años ahí pues dedicado al vicio y a la subcultura, a todo este tema de los libros y demás. Así que tenéis Hedor en Jackson Hole. Vale 7 euros, como siempre, de momento puedo mantener el precio de mis bolsilibros, 7 euros, 96 páginas, papel más o menos bueno, es papel novela, no es un papel de este que os imaginéis súper fino, no, el papel está bastante bien. Y bueno, lo tenéis ahí, ahora lo tenéis en preventa. Si lo compráis ahora, yo os recomiendo que lo compréis ahora, porque por el mismo precio, por 7 euros, os vais a llevar extras, como siempre hago. Siempre os doy goodies, pues regalitos especiales que solo están disponibles con la preventa. Por el mismo precio te llevas el libro, te llevas Hedor en Jackson Hole y te llevas pues unos extras. La cubierta esta vez la ha hecho el maestro Enric Torres Prat. Para quien no conozca a Enric Torres Prat, o Enric a secas, que muchas veces firmaba como Enric, es un ilustrador y pintor español, de aquí de catalán, para más señas, que lleva muchos años trabajando. Es una leyenda casi para muchos, y a nivel internacional también, amigos, pues por muchas ilustraciones pues de los 70 en la Warren, revistas como Creepy, revistas de ciencia ficción como, yo que sé, Nueva Dimensión, hizo cubiertas, hizo ilustraciones de portadas, de cubiertas. Trabajó para superhéroes también Marvel, aunque sea a nivel aquí patrio, pero hizo algunas cubiertas creo que era Editorial Vértice. Y básicamente, sobre todo luego, pues empezó a despuntar, trabajar mucho en Estados Unidos. Enric es una leyenda de la ilustración, es muy conocido también por Vampirella, el portadista habitual de Vampirella, más o menos la Vampirella así canónica, ese personaje que es una vampira así muy sexy y demás, es de Enric Torres Prat. Increíblemente, bueno, es una persona que lleva muchísimos años dedicado, el hombre sigue trabajando, es una maravilla que siga activo. Y bueno, ha publicado con muchos también a nivel, sobre todo de Estados Unidos, muchos Bantam Books, muchas portadas de libros, muchas cubiertas de libros, romántica, terror, de todo, amigos, de todo. Y me ha cedido la cubierta, ha hecho un montaje con un trabajo suyo, que es la cubierta de Hedor en Jackson Hole.
He tenido la suerte de conocerlo, a Enric Torres Prat. Ya os hablaré más de esto si es en otro episodio. Gracias al amigo Fernando Pérez. Un abrazo desde aquí a Fernando. Es un amigo y fan, la verdad que lo he conocido por esto de los libros. Vino a una de mis presentaciones en Gigamés de uno de mis libros y he entablado amistad con él y él conoce a Enric y bueno, me lo ha presentado, nos hemos hecho amigos y Enric pues ha tenido la gentileza de hacerme esta cubierta, de ser el responsable de esta cubierta de Hedor en Jackson Hole. Así que es un atractivo más que importante, yo supongo que la habréis visto, creo que la pondré en la miniatura de este episodio. O sea, es una señora cubierta, es una maravilla. Para mí, si me lo decís hace años, que Enric Torres Prat que uno de mis libros iba a tener la cubierta de Enric Torres Prat, os diría, estáis de coña, amigos, no me lo creo. Pues sí, y queda muy chula, además es ideal para bolsilibros porque tiene ese toque clásico que queda fantástica. Unos chicos en la hoguera, el lobo amenazante ahí como sobrenatural, con esos ojos ahí como de fuego, y supongo que os habrá gustado, que os gustará, y bueno, eso es la cubierta normal, pero en este caso en la preventa sabéis que os suelo dar siempre una sobrecubierta exclusiva, en las preventas mías que siempre me tramita Gigamés. En este caso, sí, lo que estoy haciendo con estas colecciones, sobre todo con Miscelánea, ya lo hice con Vance Loringan, con el primer número de la colección Miscelánea, es hacer una sobrecubierta con un diseño más al estilo de mi colección de ciencia ficción. La cabecera de arriba, ya sabéis, donde sale pues todo el nombre del autor y todo la editorial y todo esto, pues lo hago que parezca como la colección Sci-Fi. Entonces tenéis dos portadas, dos cubiertas, mejor dicho, en lugar de una, y bueno, podéis un poco compartir diseños, porque de hecho luego en mis bolsilibros de ciencia ficción, de la colección Sci-Fi, las sobrecubiertas son iguales que la colección Miscelánea. No sé si me explico, puede parecer un poco lío, pero alguno de vosotros que habéis comprado mis libros ya lo sabéis, que es, por así decirlo, al tener dos cubiertas y dos diseños de cubiertas gracias a la sobrecubierta, es como si tuviéramos dos diseños de colecciones en ambos casos. No sé si me explico, pero lo estoy intentando. Pasando página de eso, tenéis una sobrecubierta muy chula de una chica huyendo de un lobo ahí sobrenatural con este diseño alternativo, que lo tenéis pues eso, por tiempo limitado, gracias a Gigamés, si hacéis la precompra ahora. Luego también, y esta vez para variar, he diseñado unos marcapáginas exclusivos de los bolsilibros. De los bolsilibros Sega Saturno, que están siendo mi línea de publicación, y de la colección Sci-Fi, como llevo 5 publicados, me quedaba ideal a nivel maquetación para poder meterlos en un marcapáginas. Así que esta vez, con Hedor en Jackson Hole, el nuevo bolsilibro que saco de terror, el número 2 de la colección Miscelánea. Si hacéis la precompra ahora en Gigamés, por el mismo precio, por 7 euros, os lleváis todo esto. Os lleváis estos 2 extras, os lleváis la sobrecubierta con diseño alternativo y os lleváis el marcapáginas. Os he hablado de Enric, os he hablado que es un libro de horror. Esta vez el género que toca es horror. Voy a ir variando de géneros. Es una forma de desafiarme como escritor. Se me da bien, o al menos yo pienso que tengo facilidad para la ciencia ficción y para a lo mejor otros géneros. Pero yo qué sé, forzarte a hacer terror, western. Yo la verdad cuando escribí Vance Loringan, pues pensaba que me costaría más y era un desafío para mí hacer un western. Igual que otros géneros que llegarán, ya veréis. Igual escribo algo de romántica o escribo algo de, yo qué sé, de policíaco. Van a llegar más géneros en la colección Miscelánea, ya veréis. Y como os decía, os voy a hablar un poco de la sinopsis de Hedor en Jackson Hole, porque diréis, vale, Alfonso, la preventa está disponible, ahora puedo ir a Gigamés a hacer la compra. La preventa está hasta el 15 de julio, por cierto, o sea, y también es por unidades limitadas, porque hemos hecho un número delimitado de sobrecubiertas. En marcapáginas sí que hay más, pero sobrecubiertas estamos un poco justos. Así que yo no lo dejaría mucho. Si fuera vosotros, la preventa está abierta desde el 11 de junio, desde hace unos días, hasta el 15 de julio, hasta el 15 del mes que viene. O sea que ahí tenéis unos cuantos días para hacer la compra. Y el libro sale en sí el día 17 de julio. El día 15 se cierra la preventa y el día 17 ya, creo que es lunes además, proceden ya con los envíos de las personas que lo hayáis comprado. Como os decía,
sinopsis de Door en Jackson Hole un poco. Voy a leeros la de Gigamesh. Aquí en la página de la preventa estoy. Y aquí tenéis la sinopsis. Porque no os he contado nada. ¿Qué es esto de Door en Jackson Hole? ¿Qué es Jackson Hole? ¿De qué va esta historia de terror? Ahí va la sinopsis. En esta trepidante historia te sumergirás en un viaje lleno de misterio, intriga y terror. Ambientada en el apasionante mundo del cine de bajo presupuesto de los años 80, esta novela te llevará a un lugar donde nada es lo que parece y donde cada sombra esconde un secreto umbrío. Con personajes enigmáticos, giros inesperados y un ambiente opresivo, Door en Jackson Hole te mantendrá en vilo de principio a fin. ¿Estás preparado para adentrarte en esta escalofriante excursión? No podrás dejar de leer hasta descubrir la verdad oculta en las profundidades del Valle de las Montañas Rocosas, en Jackson Hole. Eso es la sinopsis de Gigamesh, amigos. Como habréis, no sé si lo habéis leído o como sabéis, a partir de esto que os acabo de leer, de la sinopsis oficial, podríamos decir, pues eso, lo he situado en los años 80, en una parte de Estados Unidos, en el condado de Wyoming, en un valle montañoso muy bonito, donde empiezan a pasar cosas extrañas. Os voy a contar más. Os voy a leer otra sinopsis que ha publicado, una sinopsis alternativa, podríamos decir, de este nuevo libro, de Door en Jackson Hole, que tenéis en preventa, como os digo. Es en el blog de mi amigo Stephanie Beranchik, que se llama Han vuelto a matar, que habla de cultura popular y sobre todo de bolsilibros, y publicó en exclusiva el diseño de la sobrecubierta de esta preventa, y ya de paso le pasé una sinopsis alternativa donde se desvela un poco más. Ya sabéis que con la sinopsis no me gusta desvelaros casi nada, y en este caso se cuenta un poco más. Ahí va esta sinopsis alternativa que tenéis en Han vuelto a matar. En Door en Jackson Hole, un apacible lugar se convierte en escenario de una serie de eventos macabros que desafían toda lógica. Cuando un grupo de cineastas se adentra en estas inhóspitas tierras de las montañas rocosas para rodar una película de terror, descubren que la realidad podría ser mucho más aterradora que la ficción, con alguien o algo al acecho entre ellos y un misterioso juego de pistas por resolver. Cada paso que dan los lleva más profundamente hacia el abismo de la locura y el horror. ¿Quién está detrás de todo? ¿Y qué oscuros secretos esconden Jackson Hole? Prepárate para una experiencia con tintes cinematográficos como ninguna otra, donde el suspenso y el misterio se entrelazan en un laberinto de terror psicológico. Qué bonito queda, me gusta hasta a mí. Ahí tenéis otra sinopsis, amigos, Door en Jackson Hole. He metido sangre, he metido sustos, he metido también psicología, porque no es tampoco un festival gore de sangre y gadillos, sino he metido también... Hay un terror psicológico, como os decía esta última sinopsis, y espero que os guste, la preventa está abierta, ya sabéis, os dejo el enlace. Muchas gracias a todos porque me habéis apoyado mucho. En más de una ocasión habéis colocado mis libros, estas novelas cortas, mis bolsilibros que estoy sacando últimamente en el top de bestsellers de Gigamesh, mensual, incluso anual. Ya sabéis que varios de ellos, casi todos, de hecho han entrado en ese top. Y eso, que es que muchísimas gracias, tanto los oyentes de este podcast, como muchos amigos de grupos de Facebook, de redes sociales. Pues eso, cada vez estoy consiguiendo más lectores. Y sobre todo, os lo decía a veces, personas que no me conocen. Porque al principio sí que te compran más tus amigos, familiares, gente que le caes bien. Pero bueno, luego vas superando un poco ese círculo inicial, ¿no? Esas ondas se van expandiendo y vas llegando a más sitios. Sobre todo, suelo tener reseñas bastante positivas en Goodreads, en diferentes lugares y demás, y bueno, también otras personas que reseñan, pues José Carlos Canalda, el Yunque de Gefesto, diferentes reseñas. Mundo Plus también me están reseñando.
diferentes medios, personas que no conozco realmente y que están dando opiniones bastante buenas de mis libros. Cosa que yo me alegro y que, os soy sincero, me sorprende y todo, de manera positiva. En fin, amigos, lo voy a ir dejando aquí. Hedor en Jackson Hole está en preventa, esta nueva novela corta de terror. Son solo 7 euros. Animaos a comprarlo, a hacer ahora la precompra, que os lleváis eso en exclusiva y me potenciáis también, me animáis a continuar sacando. Y en octubre debería llegar otro libro mío. Si todo va como está previsto, como os decía, sale uno cada 3 meses y llegará el número 6 de la colección de ciencia ficción, Sci-Fi. Así que después de verano llegaría otro. Lo voy a dejar aquí, amigos, me voy despidiendo de vosotros. Espero que os haya gustado este episodio, más largo quizás de lo habitual. Os comentaba al principio que he fallado un poco en la periodicidad. Estos últimos episodios están llegando un poco más tarde. Normalmente sabéis que este podcast solía traer episodios nuevos cada 3 semanas. Os traeré también entrevistas, charlas con otros autores y demás reflexiones. Pero como os decía, he estado muy atareado y estoy un poco con mi nueva casa rural de escritor también, porque lo voy a usar también para eso, como os decía, enlazando un poco todo. Y espero que os haya gustado, espero que os haya gustado todos estos consejos que os he dado, este contenido creo que de valor, hablando de ese lugar ideal, esas condiciones, esa rutina para escribir, ese lugar físico que tenemos que buscar para llevar a cabo nuestras obras. Y también animaos a que conozcáis mi nuevo libro de horror, Hedor en Jackson Hole, y que la preventa está abierta y espero que os animéis a comprarlo. Así que eso es todo, amigos, muchas gracias, ya os digo, espero que escribáis mucho, que luchéis por ello, que le deis caña, que publiquéis. Hay que intentarlo, hay que estar ahí, amigos. Yo en la medida de lo posible, lo que os pueda ayudar, aquí estoy. Ya os he dicho antes que podéis contactarme y estaré encantado por mail. También tenéis mi web, alfonsomartinez.com, tenéis ahí pues todos los métodos de contacto. Estoy también en retrogamingtales.com, que de momento es mi página para el tema de literatura, hasta que abra otra. Ya sabéis, la web de mi primer libro, retrogamingtales.com. Y luego me tenéis disponible también en el resto de podcasts que tengo, que os los recuerdo así brevemente. Estoy en Gaikan Japan Limited Podcast, que es mi podcast sobre Japón. Estoy en Mundo y Micro, un podcast sobre viajes, donde os hablo de mis viajes, de mi turismo, de aquí para allá. Estoy aquí, ya sabéis, en Empezando a Escribir. Estoy también en el podcast de Alfon, que es un podcast de marca personal, donde normalmente pongo entrevistas que me han hecho y demás. Y también estoy en Senmu Podcastellano, que es un podcast sobre videojuegos, sobre un juego que se llama Senmu y un creador que se llama Yu Suzuki, donde también os hablo de esas cosas. Pero es cierto que estoy más centrado últimamente en escribir, ya sabéis, en publicar. Llevo todos esos podcasts y tal porque tengo muy buena labor de planificación y tienen periodicidades que puedo dejar episodios programados y puedo llevarlos a cabo. De momento al menos puedo continuar con ellos. Ya sabéis que el tema de la escritura y la publicación y el marketing, la promoción y todo eso quita mucho tiempo. Pero bueno, me voy apañando, por así decirlo. No me enrollo más, lo dejo aquí, amigos. Muchas gracias y recordad que estoy empezando a escribir y quiero que vosotros empecéis y que continuéis, lo que sea vuestro caso, porque es algo muy bonito. Así que gracias por escucharme y nos vemos aquí en el próximo episodio. ¡Un abrazo!